de corto y mediano plazo para los jóvenes. La informalidad laboral juvenil en la región es alta y ha representado el 72.3%. No obstante, el 24.2%, es decir, 10.510 personas jóvenes, mujeres y hombres moquegüanos, no estudian ni trabajan. El programa Adelante, Jóvenes con Oportunidades, es un programa que está siendo implementado por la International Youth Foundation con el financiamiento de Anglo American, la Fundación Anglo American, que tiene por objetivo mejorar la coordinación y el intercambio de información entre los sectores más dinámicos y los sistemas de educación pública, garantizando que los jóvenes de la región tengan acceso a una educación secundaria de calidad y a una formación técnica relevante para el mercado y que responda a sus intereses y necesidades. Es por ello que la situación que hemos mencionado al inicio de esta presentación nos compete y nos preocupa, y consideramos que quienes se encuentran acompañándonos en estos momentos tienen el mismo sentir, ¿no?, sobre la situación de las y los jóvenes de la región. Es por ello que el día de hoy presentamos el webinar Habilidades Blandas en los estudiantes de educación técnica, el cual estará a cargo de la señora Magíster Cecilia Ortiz Antesana, ¿no?, y en el cual no solamente vamos a hablar sobre la importancia que puedan tener o el hallazgo que pueda tener sobre las habilidades blandas en las y los jóvenes de la región Moquegua, sino indicadores como los que he mencionado al inicio de esta presentación. Cecilia Ortiz ha elaborado un estudio sumamente interesante sobre la influencia que tiene la formación de habilidades blandas y motivo por el cual muchas y muchos asistentes en este webinar han tenido que ver porque han sido facilitadores de metodologías relacionadas a estas habilidades, ¿no? Y se va a presentar cuánto ha ayudado que esta formación en habilidades blandas les ayude a los jóvenes a conseguir empleo y la sostenibilidad de estos jóvenes en los empleos que hayan logrado, en los cuales hayan logrado insertarse. Para comentarles también un poco sobre Cecilia Ortiz. Ella es ingeniera comercial de profesión y magíster en negocios internacionales por la Universidad de Normandía en Francia. Tiene una especialización en responsabilidad social corporativa en Centrum. Ha trabajado en organizaciones de cooperación internacional en diferentes países, desarrollando proyectos sociales y brindando asesoría al sector privado. Actualmente brinda servicios de consultoría en gestión social a empresas extractivas y es docente de la carrera de Administración de la Universidad Nacional de Moquegua. Asimismo, nos estarán acompañando como panelistas el licenciado Godofredo Apaza, especialista en educación técnica de la Gerencia Regional de Educación de Moquegua, la magíster Dominga Castro Farfán, encargada del área de formación continua de la Escuela Mercedes Cabello de Carbonera, y el magíster Freddy Condori, docente y especialista del programa Adelante, a quienes agradecemos su participación la tarde de hoy. Es importante también indicar que durante la ponencia y la opinión de los panelistas invitados pueden dejarnos sus dudas o consultas en los comentarios a través de nuestra página de Facebook, y para las personas que se encuentren en nuestro salón de Zoom, en el chat que está en esta sala. Los mismos, los cuales serán resueltos al final de la intervención, tanto de la expositora como de los panelistas. Sin más, le doy el pase a Cecilia Ortiz, agradeciéndole también por su presencia y su buena disposición para acompañarnos esta tarde del 14 de septiembre del 21. Buenas tardes, Ceci.
Hola, muchas gracias por la invitación al equipo del programa Adelante. Un saludo a Juan Carlos por también esta iniciativa. Les voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación. Y aquí está. Por favor, ¿me confirman si la pueden ver? Sí se puede ver, sí. Listo. Vamos a comenzar con esta exposición sobre habilidades blandas a los estudiantes de institutos de educación técnica. ¿Les sirven a ellos estas habilidades blandas? ¿De qué se trata? Hace unos meses el equipo de Adelante me contrató a mí y a un equipo para realizar un estudio sobre evaluar a los chicos egresados de institutos que actualmente estaban trabajando, ¿no? Pero que habían recibido dos metodologías, Pasaporte al Éxito y Desafío TEC. A partir de ese estudio son los resultados que yo les voy a presentar. Comenzaremos analizando primero el entorno del mercado. Sabemos que Moquegua está marcada por una dinámica actividad minera. De hecho, el crecimiento económico de la región está muy vinculado a esta actividad. Sin embargo, también aparecen otros sectores importantes, como la manufactura, la construcción y servicios, que también se vinculan a esta actividad. Por otra parte, hemos resaltado el sector servicios porque es el que más genera empleo. De hecho, en el Perú, 7 millones de trabajadores trabajan en este sector, que equivale aproximadamente al 40% de la PEA. Así como es el sector que más emplea, fue el sector que fue más golpeado por el COVID y, de hecho, en Lima, más de 1 millón de personas perdieron sus empleos y sabemos que el sector turismo, que pertenece a servicios, fue uno de los más afectados y que aún no ha podido recuperarse 100%. Y es justamente en este sector donde los jóvenes trabajan. En Moquegua tenemos una población como región de 192,000 habitantes, de los cuales el 20% son jóvenes, es decir, 43,000. Y la PEA, es decir, jóvenes que están en la búsqueda o ya trabajan, búsqueda de empleo o ya trabajan, representan 16,000. En nuestra región, el 35,6% de la población tiene un empleo formal. Sin embargo, esta cifra también refleja que hay un elevado nivel de informalidad, ¿no? Si el 35% tiene un empleo formal, ¿qué pasa con el resto, no? De este 35%, el 62% representa una tasa de ocupación, el 9,6% está en desempleo y la informalidad representa el 49% en nuestra región, el cual es bastante elevado. Analizando nuestra PEA juvenil, el 47% está ocupado, de los cuales 24% tiene un empleo formal. Formal significa que están en planillas, trabajan 8 horas diarias, reciben un seguro, tienen una CTS. Sin embargo, casi 76% trabaja en la informalidad y el 15,9% está en desempleo. Eso es lo que pasa con nuestra población juvenil. Son datos del 2020, ¿no? ¿Dónde trabaja nuestra PEA juvenil? Tenemos dos sectores importantes, el sector terciario, que es el que mayormente emplea, que trata del comercio y los servicios, y el sector extractivo, que es el 14,3% donde ellos trabajan, pero la mayoría está empleada en el sector servicios, ¿no? Sobre el nivel educativo de nuestros jóvenes, el 70,5% ha recibido algún tipo de formación superior, sea técnica o universitaria. Es decir, ya tienen un diploma, son egresados de algún instituto o de alguna universidad. Sobre la demanda laboral, es decir, lo que las empresas necesitan y qué empresas, de qué sectores contratan. En la región, la demanda laboral está muy vinculada al desarrollo de inversiones. Entonces, mientras más inversiones en infraestructura, en telecomunicaciones, en proyectos mineros existan, mayor va a ser nuestra demanda laboral.
Sobre la estructura empresarial, el 96.5% de las empresas de Moquegua son MIPES, es decir, micro y pequeñas empresas, ¿sí? Algo también que queremos recalcar de esta demanda laboral es que cada vez más empresarios reconocen a las habilidades socioemocionales como un factor importante al momento de contratar a un recién egresado o a un trabajador. Existe también alguna pertinencia de las carreras técnicas que está vinculado con estas inversiones. Se ha identificado, según un estudio del Ministerio de Educación que se hizo en Moquegua, que son estas carreras, 5 carreras, las que van a tener mayor demanda, como es soldadura industrial, electricidad, construcción civil, contabilidad y mantenimiento de maquinaria pesada. Sin embargo, 2 de estas carreras en la actualidad no se dictan en nuestra región, como es mantenimiento de maquinaria pesada ni soldadura industrial. Sobre la situación laboral de egresados de Pasaporte del Éxito y Desafío Tech, que fue el estudio que se llevó a cabo, tuvimos una muestra de 158 jóvenes que respondieron al estudio, que participaron tanto de encuestas como de entrevistas, de los cuales el 51% se encontraba en desempleo y el 49% tenía un trabajo. De ese 49% empleado, el 83% tenía un trabajo dependiente, es decir, trabajaba en una empresa, no es que era emprendedor, ¿no? Sino trabajaban para una empresa. Y de ese 49%, el 67.5% estaba trabajando en algo relacionado con su carrera. Es decir, si estudiaste construcción civil, estabas trabajando en una rama de la construcción civil. Y una otra cifra relevante estaba trabajando como atención al cliente en ventas, que no estaban relacionadas a su carrera, ¿no? Respecto a la modalidad contractual, el 63% sí tenía algún tipo de contrato de trabajo. Por ejemplo, estaba en planillas o había emitido recibo por honorarios, también pertenecían al CAS, pero un 35% no habían firmado ningún contrato. Trabajaban, pero estaban en informalidad. Y 64% trabajaba a tiempo completo. El resto trabajaba más de 48 horas semanales, ¿no? La mayoría de los egresados con empleo trabajan en microempresas, y esto está muy ligado a lo que habíamos visto anteriormente, que la estructura empresarial de Moquegua es microempresa, ¿no? Entonces, está relacionado a esto. Si hay muchas microempresas, ellos van a trabajar en microempresas, ¿no? Solo el 21% trabajaba en pequeña empresa y así sucesivamente. Algo interesante que también surgió del estudio es el salario. El 42% ganaba de 930.500 soles. Recordemos que son recién egresados del instituto del 2019-2020. El 28% ganaba menos de 930, que es una cifra mínima, ¿no? Comparado a ese 42%. Y existe un 20% que gana de 1.500 a 2.500 soles, que para un recién egresado técnico sí es una suma considerable, ¿no? Sobre la búsqueda de empleo, el 64% buscaba empleo a través de recomendaciones de amigos o familiares. También recomendación de docentes. Esto quiere decir que no buscaban en una bolsa de trabajo formal o no lo conocían, sino era más sobre relaciones personales, el boca a boca, recomendaciones, ¿no? Porque solo hay un 5% que sí ingresa a las bolsas de trabajo. Y hay un 13% que busca a través de redes sociales, que mencionaron como Facebook, por ejemplo. Otro resultado muy importante fue la situación laboral de las mujeres. Y les explicamos por qué. Las mujeres son un grupo vulnerable con relación al trabajo decente, y eso se ha evidenciado más en la pandemia, y Moquegua no es exento de esto. De hecho, la tasa de actividad de las mujeres, es decir, mujeres que están trabajando, es inferior a la de los hombres, como lo muestran en las cifras, y su subempleo es mayor. De hecho, las que trabajan lo hacen sin contrato en su mayoría frente a los hombres, ¿no? Que sí tienen un contrato. Sobre la PEA,
lo que habíamos mencionado de la pega juvenil de Moquegua, el 42% está representada por mujeres, es decir, que hay menos mujeres que están en la búsqueda de un empleo o que ya tienen un empleo frente a los hombres, ¿no? Un factor también importante son las personas que trabajan y estudian, que lo hacen al mismo tiempo. Las mujeres comprenden una cifra menor, que es 42%, frente a los hombres, que es casi 57%. Y el desempleo juvenil afecta más a las mujeres en un 16% frente a los hombres que estaban menos desempleados, ¿no? Y el NINI, las personas que no trabajan ni estudian en la región, esta cifra se ha incrementado en comparación de otros años y actualmente está bordeando el 24%. Y las mujeres representan la mayor cifra, un casi 60% frente a los hombres. O sea, hay más mujeres que no estudian ni trabajan frente a los hombres. Listo. Estos resultados salieron del estudio, tanto de las encuestas como de las entrevistas que hicimos. Y esto es a pesar que hubo más mujeres que respondieron las encuestas, son las que más estaban desempleadas, ¿no? O sea, menos hombres respondieron, pero la mayoría que respondió ya estaba empleado. En relación a lo anterior, tenemos estas cifras que empleados estaban mujeres 49% y desempleados 51%, ¿no? Y sobre la formalidad, lo que habíamos mencionado, ¿no? Las mujeres trabajan más sin contrato frente a los hombres. Y principales razones también les preguntamos, ¿no? ¿Por qué no estás trabajando? En el caso estaban en desempleo. Y la mayoría de mujeres marcó que eran por razones personales, frente a lo que marcaban los hombres. Los hombres nos decían más, yo postulo pero no me llaman, o por razones por la coyuntura del COVID, pero las mujeres eran más por razones personales, lo que comparando a estudios que se han realizado en la región, podríamos deducir que son las mujeres que se han dedicado más a las labores del hogar y han tenido que renunciar tal vez a su trabajo o renunciar a sus estudios para dedicarse a las labores del hogar, ¿no? Sobre el salario mensual, otro dato relevante es aquí. Existen un porcentaje, que es el 13% de hombres, que sí ganan más de 2.500 soles, y ninguna mujer respondió que ganaba este salario, ¿no? Es como casi exclusivo a los hombres, y no hay mujeres que hayan logrado ese salario aún, ¿no? Hay una diferencia salarial importante. Y bueno, la mayoría de mujeres sí gana de 930 a 1.500 soles frente a los hombres, ¿no? Que están un poco dispersos en los salarios. Ok. Ahora, para hablar en general sobre esta situación, también les preguntamos a los egresados la percepción de las metodologías que habían recibido, ¿no? Que es Pasaporte al Éxito y Desafío TEC. Ellos consideran que, o valoran más, las lecciones que tuvieron que ver con trabajo en equipo, responsabilidad, pensamiento crítico, toma de decisiones y confianza. Esto se va repitiendo también en el PTS virtual que ellos recibieron, y en Desafío TEC valoraron mucho el pensamiento crítico y trabajo en equipo, que son habilidades que les ha quedado más impregnadas a pesar del tiempo, ¿no? Sobre el primer empleo de estos egresados que recibieron las metodologías, el 56% encontró trabajo al terminar el programa, y esto fue antes de la coyuntura del COVID y también durante el COVID, ¿no? Porque hubo PTS presencial, que fue en el 2019, y el virtual, que fue en el 2020, igual con Desafío TEC, ¿no? Pero un 56% sí encontró trabajo al terminar el programa, versus un 48% que no lo hizo. Y tenemos otros datos también que son importantes. Hay un 40% de jóvenes que ya estaba trabajando cuando terminó el programa, es decir, estudiaban y trabajaban al mismo tiempo, ¿no? Y son técnicos, ¿sí? Otros se demoraron entre 1 a 3 meses, lo cual es muy corto. Es bueno eso, que no se hayan demorado tanto en encontrar empleo. Es una cifra también relevante. Sobre los egresados sin trabajo, hemos dicho que existe 51% de nuestra muestra que no estaba laborando, donde la mayor participación era por mujeres versus a los hombres. La mayoría decía que
postula pero no los llaman, ¿no? Y no sabían por qué no los llamaban, solo que estaban postulando bastantes veces, pero no los llaman, y otros por la coyuntura COVID que afectó, ¿no? A todos. Realizar las nuevas inversiones porque nos van a permitir conocer dónde está esta demanda futura, ¿no? Y a dónde deberían los jóvenes estudiar, ¿no? ¿Qué opciones podrían optar? Sobre sostenibilidad, evaluamos dos características: la estabilidad laboral y la línea de carrera. Por estabilidad laboral entendemos que trabajen al menos 12 meses en ese puesto, porque si no, no tienes estabilidad, estás rotando muchas veces de trabajo, y la posibilidad que tienen los jóvenes de hacer línea de carrera. Las respuestas que obtuvimos es que el 69% de los chicos que sí trabajan estaban menos de un año en ese puesto laboral, y el 31% ya estaba más de un año. Y sobre línea de carrera, lo que obtuvimos es que consideran que sí tienen posibilidad de hacer línea de carrera en la empresa donde están, y algunos empresarios moqueguanos de microempresas nos mencionan que ellos son como plataformas para que los chicos ganen experiencia y luego puedan dar un salto y trabajar tal vez en alguna empresa más grande, ¿no? Y los chicos utilizan de alguna manera, por decirlo así, estas microempresas para ganar más experiencia en su rubro, y así cuando postulen una gran empresa que menos les pida 2 años de experiencia laboral, ellos ya lo tengan, ¿no? Sobre la eficiencia y efecto, nosotros preguntamos también a algunos empresarios de la región sobre el desempeño laboral de los chicos, y la mayoría coincidió que los egresados tienen un buen desempeño laboral. Existen algunos factores facilitadores y limitantes de la inserción o no de los jóvenes egresados en un puesto de trabajo, ¿sí? Comenzaremos con los factores facilitadores. Bueno, el primer factor son las actividades productivas que ya existen en la región y las que dinamizan los otros sectores, ¿no? Como el sector extractivo, tenemos el proyecto Cayabeco, por ejemplo, la construcción, que está ligada mucho a este sector, y el sector servicios, ¿no? Que estos proyectos fomentan mucho la contratación, en especial también de jóvenes, ¿no? Hay una gran demanda por habilidades blandas. Hay estudios que también se han realizado en Perú, y asimismo este estudio, donde los empresarios comienzan a fijarse más o a considerar estas habilidades blandas como un factor de contratación. El buen desenvolvimiento durante la entrevista, por ejemplo, es un gran factor, o ya cuando los toman ese periodo de prueba que pasan los chicos, cómo se va desenvolviendo en su trabajo. Sabe trabajar en equipo, sabe ser proactivo, sabe ser responsable, tiene valores. Lo que nos indican es que, por ejemplo, las habilidades cognitivas, ellos les pueden enseñar, pero las habilidades blandas ya necesitan haberlas desarrollado, ¿no? Y también hay una preferencia por contratación local, sobre todo, ¿no? Si eres de la región, podrías tener cierta preferencia o podrían considerar tu CV frente a otras personas que no viven en Moquegua, ¿no? Los factores limitantes, no existe un ecosistema de empleabilidad articulado, es decir, existen varios actores que pueden trabajar en ciertas actividades para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, pero no están articulados y realizan sus actividades de manera muy independiente o en solitario, ¿no? Por ejemplo, estaba la Gerencia de Trabajo y Promoción de Empleo de la región, que antes daba cursos o daba orientación vocacional, y daba también un servicio de empleabilidad, de cómo hacer tu CV, pasar una entrevista exitosa, pero con la pandemia paró las actividades, ¿no? Igual o no eran muy conocidas, entonces este ecosistema está desarticulado. También no hay muchos talleres en empleabilidad. Si antes los daba la Gerencia de Trabajo, ahora que ya no los da, no existe alguna institución que hayamos identificado que brinden estos talleres de cómo hacer tu CV, cómo hacer tu networking, cómo pasar una entrevista laboral exitosa, ¿no? Cómo hacer un test psicológico bueno, ¿no? No existe ninguna institución especializada en esto.
como les había mencionado, de la Gerencia de Trabajo, que sus servicios están paralizados. Tampoco existe una plataforma formal de publicación de empleos. Identificamos algunas páginas en Facebook, pero que no son formales, ¿no? Y como también la mayoría de chicos nos dice, yo consigo mi trabajo a través de una red de contactos, a través de un familiar, a través de un profesor que me recomienda. Entonces, muchas veces no te enteras, a menos que conozcas a alguien que te pueda pasar la voz, ¿no? Y bueno, al ser egresado no tienes mucha experiencia laboral o no tienes nada de experiencia laboral, lo cual te limita al postular a un empleo donde te piden 2 años tal vez de experiencia, y la falta de especializaciones, ¿no? Algunos empresarios nos indicaban, por ejemplo, que la malla curricular estaba desactualizada, que a los chicos necesitaban especializarse más en ciertos cursos que en otros. Entonces, eso era un factor limitante. O que no existen carreras. Por ejemplo, se ha desarrollado mucho restaurantes y hotelería en nuestra región, pero no hay ninguna carrera que te brinde, no hay instituto, perdón, que brinde esa carrera. Entonces, tienen que buscar en otras ciudades este tipo de perfiles, ¿no? Referente a lo que es turismo, hotelería, ¿no? Por ejemplo. Y, por supuesto, la coyuntura COVID ha sido un gran limitante, sobre todo para el sector servicios, que es el que emplea la mayor cantidad de jóvenes, y la situación política también inestable ha hecho que muchas empresas decidan aún no contratar a más personal y quedarse con el que tienen, ¿no? Esta inestabilidad o indecisión, ¿no? Es un limitante, ¿sí? Algunos resultados principales de este estudio. Bueno, sabemos que el 49% logró insertarse en un trabajo de los jóvenes que recibieron estas metodologías, ¿no? Algo bueno es que el 59% tiene una proyección de crecimiento de continuar sus estudios en una universidad, y a otros nos indicaron que quisieran tomar un curso de corta duración que les permita especializarse más en algún tema. Existen oportunidades de inserción laboral, hay servicios que están cada vez en la búsqueda de más personas, como es el sector salud, que por el tema del COVID fue oportunidad para estos chicos, ¿no? Seguridad también y restaurantes, y bueno, el sector extractivo, que siempre va a ser, es dinámico en nuestra región. El buen desempeño laboral es algo que también se remarca mucho y que fueron resultados obtenidos por entrevistas con empresarios, ¿no? La línea de carrera que los chicos tienen esa posibilidad de realizar en las empresas donde trabajan, y cierta estabilidad laboral porque ya trabajaban algunos más de un año, ¿no? Las nuevas competencias, lo resaltamos aquí como ya lo mencioné anteriormente, herramientas virtuales, software especializados, el inglés, y las razones del desempleo, ¿no? No es que no busquen, sino están en la búsqueda, pero no los llaman. El COVID y, bueno, esta poca experiencia laboral. Sobre el primer empleo, que también lo había mencionado, pero lo vuelvo a recalcar, es que de los egresados que recibieron las metodologías, el 56% encontró su primer empleo luego de finalizada la metodología. Bueno, en conclusiones, existe una demanda laboral futura que está muy vinculada a las inversiones que se realicen en la región. Tenemos en el sector minero, construcción, comercio, hotelería y turismo, que van a ser los determinantes en los siguientes años en nuestra región. Se necesita articular los servicios de intermediación laboral, que en algunas ocasiones está paralizado y otras veces no se conocen o actúan de manera independiente, ¿no? Los institutos sí necesitan brindar este servicio de intermediación laboral, es muy importante para los jóvenes, sobre todo que están en desempleo, ¿no? Para que los apoyen en encontrar este primer empleo o esta primera práctica que les brinde experiencia. Existen algunas actividades que se pueden desarrollar para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, como organizar una semana de empleabilidad, organizar ferias, si no se puede física, puede ser virtual, charlas que ayuden a que los chicos puedan conocer las siguientes proyecciones, ¿no? Sobre todo cuando recién terminas el colegio, qué sectores son los que van a tener mayor demanda, ¿no? Y dónde vas a poder encontrar más rápido un trabajo, qué especializaciones
conversaciones deberías tener para que sea más fácil para ti tener un trabajo, ¿no? Esos son tipos de charlas. Algo que también resaltamos mucho es el desafío TEC, esta metodología, para que sea más visible, ¿no? Si bien es cierto, ha resaltado mucho la visibilidad, lo escuchamos en las radios locales, tiene su red social, pero no debería ser como exclusivos al programa, sino los institutos deberían también darle más realce a esta metodología e invitar a nuevos actores, ¿no?, de su entorno para que se sumen a este concurso de proyectos, ¿no?, que es bastante interesante, y también puedan otorgar certificados a los jóvenes que participan, porque de esta manera ellos lo pueden sumar a su CV, ¿no? Imagínense, los chicos que no tienen experiencia laboral, pero que sí pueden tener este tipo de experiencias de hacer proyectos vinculados a la sociedad, les suma a su CV, ¿no? Y construir un ecosistema de empleabilidad donde participen varias instituciones, ¿no? Empresas, instituciones gubernamentales, instituciones educativas, como los institutos que juegan un rol muy importante, y invitar también empresas de intermediación laboral que están más cercanas a las necesidades de las empresas de la región, ¿no? Y bueno, con este estudio hemos probado la eficiencia y efecto del programa Adelante y las metodologías. De hecho, lo volvemos a resaltar, los empleadores estaban muy satisfechos con el desempeño de sus egresados, resaltaban mucho las habilidades que ellos tenían. Estos egresados que recibieron metodologías encontraron trabajo inmediatamente al terminar el programa, y muchos ni siquiera habían terminado sus estudios y ya tenían un empleo. Y sí se deberían adicionar temas de empleabilidad para apoyar a los jóvenes que no encuentran trabajo en encontrar uno, ¿no? Eso es todo. No sé si tienen consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Para complementar la exposición de la magíster Cecilia Ortiz, invitamos a la panelista Dominga Castro Farfán. Ella es licenciada en Comunicación Social y Educación con grado de magíster en Gestión y Docencia Universitaria y doctorado en la Universidad Privada de Tacna. Tiene 32 años de servicio, 12 años de docencia en centros educativos y públicos de educación básica regular, subdirectora en EBR, especialista en Educación y Cultura de la Dirección Regional de Educación de Moquegua, directora de la Gestión Institucional de la UGEL, Mariscal Nieto, consultora y asesora del proyecto Trabajo Comunitario y de Capacitación a Docentes y Directores de Instituciones Educativas en temas pedagógicos y de gestión, ponente en eventos regionales, nacionales e internacionales como Temuco, Chile, con experiencia en desarrollo de propuestas formativas, planificación y procesos de planeamiento estratégico, ejecución y evaluación de proyectos social de entidades públicas y privadas. Actualmente es jefa de formación continua de la Escuela Mercedes Cabello de Carbonero. Adelante, profesora Dominga Castro Farfán. Muchísimas gracias, señorita Fabiola. Un saludo cordial a la ponente, la magíster Cecilia Ortiz, a todo el equipo del programa Adelante y a todos los asistentes a este webinar. Hablar de habilidades blandas es llevar inmediatamente a la reflexión sobre lo que acabamos de ver, esos datos que se han recogido a nivel de región deben ser tratados inmediatamente. Eso es muy cierto. Yo quiero empezar el comentario con un estudio y un planteamiento de propuesta que se hizo en el año 2018 con la participación de los tecnológicos. Dentro de las estrategias que se habían tomado en cuenta estuvo el conversatorio de profesionales, gerentes, responsables de diferentes empresas, y todo apuntaba a la urgencia y a la necesidad de fortalecer esas habilidades que tengan que ver con esa dimensión socioemocional del egresado en este caso, ¿no? No queda duda que los conocimientos
La teoría, la práctica son muy valiosos en las diferentes carreras profesionales técnicas. Pero cuando buscan el trabajo, salen al mercado, las empresas, más que diplomas, certificados u otros cartones, ellos ven en la persona esa característica empática que va a mostrar desde el primer momento. Y cómo es que esa inteligencia emocional que nosotros le vamos denominando la ha desarrollado, en qué medida. Entonces, todos estos elementos que nosotros vamos viendo de la experiencia están ratificando la urgencia de formar a nuestros jóvenes en la educación superior tecnológica, en esa otra gran dimensión que quizás por muchas razones los planes de estudio no lo han considerado. Y me refiero a este evento de este año 2018 porque allí se daba, se hacía un listado, un inventario de los rasgos de personalidad, de las habilidades sociales, de la comunicación, del lenguaje, de esos hábitos personales que ya viene ese joven, ese egresado, el optimismo con el que va. Y desde ese primer momento, hace instantes, escuchábamos a ver dónde se forma o quién les dice cómo va a ser su currículum o cómo va a ser su primera entrevista. No existe un lugar. En efecto, yo me proyectaría un poquito más a las propuestas que ya hemos visto aquí. En la formación pedagógica nosotros hablamos de una instancia organizativa denominada formación continua en la que me vengo desempeñando, ¿no? Y aquí es donde nosotros ofrecemos esa formación a todos los profesionales, a todos los egresados en servicio. Y esto mismo debería quizás considerarse en las instituciones de formación técnica, pero que tenga que orientarse a fortalecer estas habilidades ahora llamadas blandas, porque el comentario también es que están muy bien fortalecidos en esas habilidades duras, en esa experiencia, en ese conocimiento, en el cómo se desenvuelve en una determinada rama laboral, pero queda de lado el proceso de reflexión que debe realizar esa persona, ese liderazgo, esa asertividad, esa proactividad. De igual modo, hay otro estudio que la Universidad de Pure en el año 2014 nomina a Lee Hitch Harrison como la persona que revela que los jóvenes egresados carecían de esas habilidades blandas. Entonces, estos estudios, que son los antecedentes, nos llevan a pensar que esa dimensión ética está fallando, que esa dimensión de la inteligencia emocional que deberíamos fortalecer en nuestros estudiantes está muy débil. Estamos en un contexto, hay condiciones que no lo permiten quizás, ¿no? Trabajar y desarrollar en este aspecto, pero también hay una gran necesidad de nuevos profesionales. Ese sería también otro elemento importante que ayudaría a fortalecer, ¿no? Porque los estudios indican que con la ayuda de alguien, o sea, si nosotros hablamos de un coach, esta persona se va a apoyar en él para poder lograr esos objetivos, o va a ser la persona quien le oriente en cómo debe fortalecer esta dimensión a la que nos estamos recibiendo y ciñendo todos, ¿no? Los datos que nos daba la ponente, 83% de personas que están laborando, pero que son dependientes. Justamente allí es donde vamos a ver los resultados de cuál es la actitud de ese egresado que se está desempeñando y cuál va a ser su futuro más adelante. No olvidemos
que si bien es cierto, todas sus habilidades duras, como las llamamos nosotros, sea su experiencia, su conocimiento, le permiten acceder a un puesto de trabajo, las habilidades blandas pueden definir si continúa o que esta persona definitivamente no va a ser aceptado. Ese hecho, aquí en Moquegua, requiere un tratamiento urgente de plantear propuestas como la que estamos manifestando en este momento, de que se replanteen las unidades de aprendizaje, que así son denominadas, que están laborando, pero que son dependientes, tecnológicos, justamente que se plantee una nueva estructura orgánica que permita desarrollar esta proyección en la dimensión socioemocional afectiva para que se fortalezca en los jóvenes que ya han egresado y que se encuentran laborando. Hay exigencias a través de Minedu, por ejemplo, estas páginas de cada institución tienen exclusivamente rubros de bolsa de trabajo, pero es un poquito complejo y difícil quizás que a través del medio virtual nosotros podamos ver o conocer cuál es la actitud de este docente. Urge, veíamos allí en las propuestas que ha presentado la ponente, urge también ese acercamiento personal, físico, entre los egresados y una instancia de los institutos. Bueno, ese es el comentario que puedo hacer a grandes rasgos luego de haber escuchado estos datos tan importantes para todos y creo que de esa manera estaríamos logrando los objetivos, sobre todo regionales, ¿no? Y que nuestros jóvenes estén fortalecidos en esas dos grandes dimensiones, ¿no? La de conocimiento y la socioemocional afectiva. Gracias. Muchas gracias, profesora Dominga. A continuación, presentamos al profesor Godofredo Apaza, Ventura, quien es licenciado en Educación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, contador público colegiado por la Universidad Privada José Carlos Mariátegui, cuenta con una segunda especialidad en Educación para el Trabajo y Educación de Adultos en la Universidad de San Agustín Arequipa. Es egresado también de segunda especialidad en Informática Educativa de la Universidad Nacional de San Agustín, egresado de maestría en entornos virtuales para el aprendizaje en la Universidad Católica de Santa María y tiene una amplia experiencia como docente de educación básica regular, educación técnico-productiva y desde el año 2020 es especialista de educación de la Gerencia Regional de Educación de Moquegua. Adelante, profesor Godofredo Paz. Bien, buenas noches. Un saludo especial a la ponente y a todos los presentes en esta sala virtual. Bien, como indicaba nuestro ponente, que las habilidades blandas en el trabajo de los profesionales, ¿no?, que han recibido esta capacitación ha sido algo muy importante en el desarrollo de las competencias laborales en donde se han desarrollado nuestros egresados. Entonces es importante, ¿no?, expandir más, ¿no?, estas estrategias, estas habilidades blandas en nuestros estudiantes de educación superior tecnológica y estudiantes de educación pedagógica y más aún en lo que están empezando la formación en educación básica regular. Si bien es cierto, hay habilidades blandas, ¿no?, que se han tocado, ¿no?, que efectivamente yo también he sido partícipe, ¿no?, de esa capacitación, se ha desarrollado las habilidades que son muy importantes para el desarrollo y para lo que es el desarrollo de las competencias laborales, ¿no?, como es el liderazgo,
que si bien es cierto, no van dirigir un grupo, pero sí un liderazgo en el trabajo, en el puesto donde se va a desarrollar. Es importante también tomar en cuenta que el trabajo en equipo es importante para la producción que requiere una institución del sector productivo. La gestión de conflictos, ¿no? A veces cuando un estudiante que no tiene esta formación de las habilidades blandas, muy fácilmente se enreda en un conflicto y no puede salir, ¿no? Pero nuestros egresados que tienen las habilidades blandas tienen esa facilidad de resolver los conflictos. La motivación que es muy importante para el rendimiento laboral. Luego, la comunicación efectiva. Si hay una comunicación efectiva en una institución, en una organización empresarial, es definitivamente que este trabajador va a tener una organización muy coherente y un desarrollo de sus competencias laborales efectivas. La escucha efectiva, ¿no? Muchos de los trabajadores a veces se quejan cuando un usuario ingresa a una institución pública y a veces no saben escuchar. Entonces nuestros egresados tienen esas habilidades de escucha efectiva, ¿no? Y los conocimientos políticos y culturales. La negociación es muy importante en cuanto a todo el tema de lo que es el trámite administrativo, el trámite documentario, en lo que es el ejercicio de su función propia de nuestros egresados. Y también el fomento de confianza. Si un estudiante tiene confianza en el puesto que labora, pues va a tener un rendimiento óptimo, ¿no? Y también lo que es, ¿no?, que se ha venido también practicando, porque en estas habilidades blandas los hacían, ¿no?, hacer partícipes a los estudiantes, ¿no?, es hablar en público, ¿no? Muchas veces nuestros egresados tienen ese temor de hablar en público, pero con estas habilidades blandas han salido formándose para poder hablar en público de manera coherente. Entonces, estas habilidades blandas son muy importantes para los estudiantes y se debe ir ampliando más, ¿no?, a los demás institutos, porque en nuestra región han sido tomados como parte de esa formación 4 tecnológicos y un pedagógico. Entonces, con los resultados que nos ha mostrado nuestro ponente, es pues, interesante y que debe seguir ampliándose su aplicación desde los inicios, ¿no?, de lo que es educación básica regular y continuando con lo que es la educación superior y, por qué no, también la educación universitaria. Entonces, nada más que me queda decir, ¿no?, agradecerle por esta ponencia que han hecho y por estos resultados que nos han mostrado, que son muy importantes para la región. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Godofredo Paza. Y por último, nuestro tercer panelista, presentamos a continuación a el docente Freddy Condori Merma. Él es licenciado en Educación con especialidad en Ciencias Sociales, con una segunda especialidad en Educación en Adultos. Él cuenta con estudios de posgrado en Administración y Gestión Educativa, diplomados en Neurociencias aplicadas a la educación, así como Tecnologías de la Información y Comunicación para los procesos educativos. Con más de 15 años de experiencia en el sector educación, en las áreas de gestión institucional y pedagógica, ha dirigido acciones de planificación e implementación de programas educativos del Minedu que promueven el protagonismo juvenil positivo. En la actualidad es integrante del programa Adelante como coordinador de acciones de sostenibilidad
en EBR. Adelante, Freddy. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias, Fabiola. Quiero comenzar mi participación reconociendo y felicitando ese estudio que nos ha presentado Cecilia. Yo creo que es muy importante valorar este tipo de estudios porque nos muestran una fotografía local, nos muestran la situación en la que nos encontramos en nuestra localidad, y es lo que justamente muchas veces no tenemos, porque existen estudios de diferentes contextos, pero no siempre se encuentran datos de cómo estamos nosotros localmente. Así que por ese lado yo creo que es sumamente valioso que lo podamos compartir, que se pueda difundir, que podamos un poco analizar más tranquilamente esos datos. Quiero centrar mi participación en dos partes, y no pretendo, no aspiro tal vez responder muchas dudas, sino más bien a mí me gustaría sembrar ese bichito de la duda y de la curiosidad, que nos vayamos de aquí con más que con algunas recetas, que nos vayamos de aquí con muchas interrogantes de qué es lo que podemos hacer para ser mejores personas, mejores ciudadanos, para ser mejores cada día, ¿ya? Entonces, en la primera parte de mi participación quiero resaltar un aspecto que tiene mucho que ver con los jóvenes. Creo que el hecho de ser joven es una situación que siempre que va de la mano con algo de incertidumbre, con mucha preocupación. Ser joven y tener empleo nunca ha sido una cuestión muy fácil. Es más, si es que nosotros vemos en cualquier estudio, en cualquier país, las tasas de desempleo mayores siempre van a estar en los jóvenes. Entonces, peor en nuestro contexto de pandemia, quienes han sido más afectados es justamente esta población joven, ¿no? Y esto va de la mano justamente porque en la mayoría de los jóvenes siempre hay una tasa de informalidad. Ese deseo de querer trabajar, de querer tener un ingreso, hace de que seamos más informales, y esto nos hace más vulnerables a las crisis. Ya nos lo explicó muy bien Cecilia, cómo en este contexto del COVID han sido pues los jóvenes, y sobre todo los que han estado en puestos informales, los que han sufrido mayores tasas de desempleo. Dentro de nuestro ámbito local, nuestras cifras en comparación con el ámbito nacional van un poco mejor, pero también muestran cierto grado de preocupación. Entonces, la pregunta por ahí podría comenzar a surgir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que deben hacer los jóvenes para poder mitigar ese riesgo de desempleo? ¿Qué es lo que deben hacer los jóvenes por tener empleos con mayores ingresos, poder ascender en un puesto de trabajo? Entonces, este estudio nos está mostrando que gracias a una intervención que tiene el programa Adelante en algunos institutos, estamos dándole una mirada a otros aspectos que tienen que ver con la formación de una persona. Ya no solamente preocuparnos por esas capacidades técnicas, por ese saber hacer. Muchos somos buenos en eso. Nos hemos especializado, hemos hecho prácticas, hemos estudiado muchísimo para ese saber hacer. Cierto, tiene que ver con esas capacidades técnicas, pero nos vamos dando cuenta, y este estudio nos va corroborando cuán importantes también esas otras capacidades, ¿no? Ese otro saber ser, ese otro ser también, ¿no es cierto? Entonces, por ahí se va introduciendo algunas reflexiones que deberíamos considerar nosotros. Pues, ¿cuáles son esas habilidades blandas que hemos venido escuchando debería desarrollar en mí? Yo, como estudiante de la Escuela Pedagógica del Instituto Balcácer, del Instituto José Carlos Mariátegui o de cualquier instituto, ¿qué habilidades blandas son las que debería
priorizar en mi formación. Esto tal vez te pueda llevar también a otras preguntas, ¿no? Pues cuando yo comienzo a desarrollar estas capacidades, estas habilidades blandas. Y no solamente esto involucra a los jóvenes, sino también a las instituciones, que muchas veces, como todos, nos preocupamos mucho por esas competencias técnicas y tratamos de tener un currículo que esté a la altura de la demanda del mercado. Buscamos también tener maestros que tengan una buena formación, que puedan ser muy especializados para que enseñen a nuestros estudiantes. Pero la pregunta iría, ¿estamos también dándole la atención debida a estas otras capacidades que hoy en día cada vez cobran mayor importancia? Entonces, estas son una de las cuestiones que afortunadamente hemos venido respondiendo a través del programa Adelante para tratar de que los jóvenes puedan estar cada vez más preparados, ¿no es cierto? Entonces, por ahí reconocer y valorar mucho que si algunos de ustedes tienen la posibilidad de participar de alguna sesión en la metodología de Pasaporte al Éxito, háganlo. Si tienen la posibilidad de participar en la metodología de aprendizaje basado en proyectos que lo llevan los institutos de Moquegua, hágalo. Es una experiencia que te va a servir y estamos encontrando que nos brindan herramientas para poder ser mucho más empleables. No los quiero cansar más, es un tema muy amplio para poder conversar y por ahí tal vez si es que hay alguna pregunta podríamos seguir interactuando. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, profesora Dominga Castro Persán. Muchas gracias, profesor Godofredo Apaza. Muchas gracias, Cecilia. Y los invito, por favor, a abrir sus cámaras al profesor Godofredo Apaza, a la profesora Dominga Castro y al público que nos está acompañando a hacernos llegar sus preguntas para esta última parte, ¿no? O sea, si hay alguna consulta, yo creo que podríamos estar comenzando la rueda de preguntas con la incertidumbre o con la pregunta formulada por Freddy Condori, el cual nos manifiesta Cecilia, cuáles son las habilidades que los empresarios demandan más para poder contratar a un joven, ¿no? A través de la investigación que has desarrollado, del estudio desarrollado, debes de tener alguna información al respecto que podría ayudar también a orientar a los jóvenes en este tema, ¿no? Sí, las respuestas que se repetían bastante eran trabajo en equipo, adaptabilidad y flexibilidad, sobre todo durante la pandemia, porque había veces que tenían que hacer trabajo virtual, tenían que ir a campo, ¿no? Dependía mucho de esta profesión, adaptarse a las medidas de bioseguridad, que en ese momento también se habían impuesto y que actualmente seguimos. Y muchos resaltaron la responsabilidad y su capacidad de respuesta ante la presión, porque también decían, le digo que haga más tareas, más actividades, pero se siente ya presionado. Entonces, a veces podrían renunciar, ¿no? Esas son capacidades que sí resaltan mucho, la responsabilidad con su trabajo, el ser proactivos como innovadores, ¿no? En decir, bueno, te realizo esta tarea, pero también te propongo esta mejora, ¿no? Esa capacidad de respuesta, de proactividad, y mucho también nos decían valores. Valores, eso lo traducían, creo que valores incluían tanto la puntualidad, un buen comportamiento, el respeto, ¿no? Eso implicaba muchos valores. Muchas gracias, Cecilia. Tenemos una pregunta acá en el chat que es de Elizabeth Mejía y dice, hola, mi pregunta es para fortalecer las habilidades blandas. ¿Qué otras metodologías se pueden aplicar en el enfoque educativo aparte del ABP? Esto yo creo que podríamos preguntar tanto a Cecilia como a nuestros tres panelistas que manejan y que han comentado al respecto. Si alguien quisiera de los panelistas o Cecilia comentar, podría levantar la mano, por favor.
Bueno, si me permites, Fabiola. Okay. Adelante. Gracias. Miren, cuando hablamos de una metodología, estamos hablando sobre todo de una herramienta que le sirve al maestro para poder trabajar en aula un determinado tema, ¿no? Para poder lograr una determinada capacidad. Como programa adelante, lo que hemos venido haciendo es transferir dos metodologías en los institutos. Uno, la de aprendizaje basado en proyecto, que nos están mencionando en la pregunta, pero también hay otra que se conoce como pasaporte al éxito, que son sesiones que los docentes trabajan en aula con sus estudiantes para formar estas capacidades que ya nos ha mencionado Cecilia. Sin embargo, no es la única forma de cómo poder desarrollar esto en cada persona. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es que tú como joven puedas mapear la necesidad de estas capacidades, que seas consciente de que hoy en día no solamente debes preocuparte por tus estudios, por sacar una buena nota, sino que tienes que preguntarte qué tan bueno soy yo trabajando en equipo. Y ojo que las habilidades blandas no se reducen solamente a un espacio en el trabajo. O sea, cuando uno busca ser flexible, cuando uno busca ser resiliente, no es de que yo ingreso al instituto y bueno, voy a ser a partir de ahora flexible. O cuando voy a mi puesto de trabajo, a partir de ahora voy a ser responsable. Son capacidades, son competencias transversales a lo largo de nuestra vida, y el reto en cada persona es de que podamos desarrollarlos en los diferentes aspectos. Entonces, si quieres tú ser una persona responsable, quieres ser una persona mucho más flexible, quieres aprender a trabajar en equipo, pues comienza desde casa y en los diferentes aspectos practica. Practica porque las habilidades blandas no entran, como alguien una vez lo comentó, no entran por los ojos cuando tú lees algo, no entran por los oídos cuando alguien te cuenta o te explica algo, sino son sobre todo vivenciales cuando tú los pones en práctica. Cuando diferentes situaciones tú piensas de una manera de cómo puedes resolverlas de una manera distinta, ¿ya? Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Freddy. Tenemos, bueno, una pregunta más de Elizabeth, pero tengo otra pregunta por interno. Y dice, ¿qué se puede hacer o estrategia para motivar a los jóvenes a que busquen mejorar esas habilidades, siendo que muchos están orientados a especializarse más en la parte técnica? No sé si, por ejemplo, la profesora Dominga o el profesor Godofredo Paza podrían respondernos esta pregunta. Sí, respondiendo a esta pregunta, yo plantearía una estrategia que la utilizamos en este caso, en la formación pedagógica de nuestros estudiantes. Es una técnica que se trabaja desde la educación básica, la técnica de los 6 sombreros, que muchos la conocen, y esta técnica le permite a la persona simular o asumir ciertos roles con casuísticas que uno le va presentando, ¿no? Ese es un primer ejercicio, porque lo primero que tenemos que hacer es entrenar a esa persona, ¿no? En esta dimensión personal. Y lo otro es luego, pues, acompañar a la persona, al estudiante, en esos primeros momentos para que podamos nosotros servir de espejo de la actitud, el comportamiento que ha podido mostrar en ese primer encuentro, en esa primera entrevista, en esa primera práctica. Existen, por ejemplo, los registros etnográficos, ¿no? Que va con la característica de cada persona. Es como una filmación, pero escrita a través de un cuaderno de campo, un cuaderno de trabajo, que luego nosotros lo vamos compartiendo con la persona, pero que de él parta, ¿no? O sea, ¿dónde te has sentido mal? ¿En qué lugar no te pareció que era correcto? Y a partir de ese momento llegamos a la reflexión.
y luego se hablaba también del mapeo, ¿no? Nosotros, como trabajamos con personas, ¿no? Siempre trabajamos con ese hecho de que ubica dónde crees que hay esa dificultad, esa limitación. Entonces, ese es otro ejercicio, ¿no? O sea, mapear quizás cuando ya está en la práctica profesional. El comentario que hacía hace momentos es difícil porque estas dimensiones, mientras no tengan acompañamiento inicial, de la noche a la mañana no va a haber un cambio personal. Y cuando nos referimos a estas dos grandes metodologías que se han declarado de interés regional aquí en Moquegua, están enmarcando o tienen ya como contenido que debemos desarrollar. Pero el aporte que daba era por la experiencia que tenemos, cómo vamos ingresando a nuestros estudiantes a esa relación social, a ese momento de empatía que debe tener cuando entra a tratar con personas y cómo debe equilibrar su actividad laboral con esa actividad emocional, ¿no? La inteligencia emocional creo que ahora está en boga y que más bien tenemos que empezar a estudiarla y a practicarla. Gracias. Muchas gracias, profesora Dominga. Hay una pregunta de Iris Daza que dice para la expositora Cecilia Ortiz, ¿cuál es el rol de los institutos en el diseño del ecosistema de empleabilidad? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, el rol es muy importante porque como hemos visto, hay un gran porcentaje, más de la mitad de egresados de institutos que no han conseguido trabajo aún. ¿Y cómo ellos pueden acceder o ser más empleables? ¿Cómo se los puede diferenciar, no? Es a través de los institutos, el que el instituto realice actividades para que sus egresados conozcan el abanico de oportunidades que existan, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos dicho, organizar una semana de la empleabilidad. No es necesario que sea presencial, sino puede ser virtual y no implica mucha logística, ¿no? No es muy trabajoso, eso ya lo hemos visto estudiando el caso de otros institutos, y donde puedan invitar a empresas, porque algo que refleja el estudio también es que los mismos docentes conocen muchas veces a quienes están contratando, a los empresarios, ¿no? ¿Por qué no invitarlos? ¿Por qué no sumarlos? ¿Por qué no hacer charlas donde ellos expongan de los sectores que representan qué es lo que buscan de los egresados? Pero no justamente al final, sino desde el inicio, que les digan, chicos, yo voy a necesitar estas competencias que generalmente no van a cambiar, sino de repente se van a desarrollar un poco más, pero por ejemplo, el que conozcan el inglés no va a cambiar. Y desde el primer año el chico podría ya proyectarse a estudiar el inglés, proyectarse a hacer un curso de especialización. ¿Por qué no conocer quiénes están ofertando cursos de especialización? A ver, busquemos en la oficina de empleo local, que sean gratis, que no gratis, firmar convenios. Ese es un rol muy importante el que ocupan los institutos o que deberían ocupar, que actualmente conversando con los egresados no sienten ese apoyo, no tienen herramientas para ser más empleables, ¿no? Entonces, por ahí podrían ir potenciando o desarrollando más actividades para que ese gran porcentaje de chicos desempleados tengan la oportunidad de conseguir un empleo. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Tenemos una pregunta más que ha llegado al Facebook del programa Adelante y dice, como sector educación, ¿qué iniciativas están trabajando para incorporar o mejorar la inserción laboral de sus egresados? O a nivel de instituto, invitaría al profesor Godofredo Apaza para que pueda responder esta incertidumbre. Bien, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a la pregunta, la Gerencia Regional de Educación este año lo ha declarado de interés regional
la incorporación de las habilidades blandas en educación básica regular y educación superior. No suficiente con eso, también se está trabajando para lo que es los proyectos tecnológicos y proyectos de investigación, con la cual se trata de mejorar en cuanto a lo que es mejorar las competencias laborales y de empleabilidad en los centros, ¿no?, de educación superior, tomando en cuenta, de acuerdo a la ley 30512, le corresponde a educación superior, tanto a la universidad, que es 20%, y a los institutos y educación pedagógica, el 10%, y en ese entender se está haciéndose el trámite, ¿no?, por primera vez, ¿no?, en la región Moquegua, a que el gobierno regional nos pueda apoyar, ¿no?, en realizar y en hacer realidad estos proyectos de investigación tecnológica y científica en la región Moquegua, ¿no? Entonces, estamos dentro de ese pedido y estamos trabajando, ¿no?, pidiendo también a todos los institutos, tanto tecnológicos y pedagógicos, a que puedan, ¿no?, nos puedan hacer alcanzar sus proyectos para poder hacer realidad en el 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Godofredo Paza. Y tenemos una... señorita Fabiola, quería acotar algo más al respecto. La Escuela de Educación Superior Pedagógica Mercedes Cabello de Carbonera, pensando en esa sostenibilidad, es que a través de la unidad de formación continua es importante formar a los formadores, porque si bien es cierto, lo podemos tener en conocimiento, pero es necesario la actualización constante. En efecto, vamos pronto a estar ofreciendo a toda la región de Moquegua y al país la formación en segunda especialidad en este tipo de metodologías que tengan que ver con las habilidades, la formación de las habilidades sociales, y pronto un diplomado. Considero que vamos a tener la aceptación de la población, en este caso los docentes en servicio, que van a conocer estrategias, metodologías, y bueno, vamos a continuar en ese trabajo que la Gerencia Regional de Educación lo ha puesto en tapete y que estamos dispuestos a desarrollar y hacer sostenible lo que el programa Adelante ya sembró. Más bien agradecer por ello a ustedes, y seguiremos nosotros desde las aulas trabajando para que esto se cristalice en el menor tiempo. Gracias. Muchas gracias, profesora Dominga. Tenemos una pregunta de la profesora Marilyn Villalba, que dice: buenas tardes con el equipo de panelistas. Pregunta: las habilidades blandas son muy indispensables para la juventud. Sin embargo, existe resistencia por parte de los docentes. La Gremo, ¿cómo monitoreará a los docentes para fortalecer estas habilidades? Profesor Godofredo Paza, si nos puede ayudar a responder esta pregunta. Sí, efectivamente, algunos o muchos, no todos, o sea, una parte de los docentes todavía no cobran la importancia que es la incorporación de las habilidades blandas en la educación superior, ¿no? Pero, o sea, es importante, ¿no?, tomar en cuenta que estas habilidades blandas van a tener fruto en el desempeño de la vida profesional de los egresados. Y para ello, la Gerencia Regional de Educación está programando hacer un monitoreo a cada uno de los docentes
para ver de qué forma vienen trabajando con estas habilidades blandas, incorporando en las unidades didácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Godofredo. Fabiola, Adelante, ¿me permites comentar un poco esta pregunta? Miren, para nuestros tiempos nos hemos dado cuenta que la flexibilidad y la adaptación es una capacidad y es una habilidad que se requiere en todos los aspectos. Sin embargo, también es conocido de que llegar a esta capacidad trae pues sus retos. Y esto de alguna manera tiene una explicación también, porque si ustedes se ponen a pensar, el mundo en el que estamos viviendo actualmente es un mundo que te exige más esa flexibilidad, lo que no vivimos nosotros en nuestra época. Y digo nosotros porque recordemos cuando nosotros estábamos en la época del colegio, por lo menos yo fui de esa generación en la que cuando queríamos tomarnos una foto, utilizábamos esas cámaras de rollito con 36 tomas, ¿se acuerdan? Y cuando tú querías ver el resultado de esa foto, pues tenías que ir a un laboratorio de fotografía para que te las imprima, y luego tú mirabas que de las 36 que te habías tomado, habían algunas que no salieron bien, salieron borrosas, mal captadas. Hoy en día, los jóvenes cuando quieren tomarse una foto, ¿qué es lo que hacen? Un celular, pueden tomarse 50, 60 fotos, si es que les gustan, la comparten, si no les gustan, la borran. Hoy en día los jóvenes están en un mundo cada vez tan constante, cada vez más activo, que esta capacidad de la flexibilidad y de la adaptación es mucho más sencilla para ellos. Lo que no resulta para las personas adultas, que de alguna manera nos cuesta un poco más trabajar estas capacidades, ¿no? Y por ahí, si bien es cierto, hay una responsabilidad también de parte de las instancias como Gremo, el Ministerio, también hay que llegar a un nivel de sensibilización donde las personas puedan entender y puedan asumir el compromiso de querer cambiar, porque si no va a ser muy complicado forzar a alguien de que sea flexible, de que trabaje en equipo cuando no reconoce el valor que aportan estas competencias. Muchas gracias, Freddy. En los comentarios, Elizabeth Mejía también participa indicando, coincido contigo, Marilyn, hay resistencia en la malla curricular. Deberías proponer innovaciones educativas, innovaciones educativas como este programa adelante dentro de su plan de estudios y o semillas de la universidad. Bueno, la profesora Marilyn es una activa también docente que nos acompaña en el programa adelante desde el año 2019. Solamente creo ya para cerrar, había una pregunta más. Pediría a Freddy que la responda la responda en un tiempo resumido, porque es un tema de metodología, y de ahí los invitaría a dar las palabras finales. Creo que Cecilia, en base a lo que he escuchado ahora y en base al estudio también que ha realizado, creo que puede cerrar muy bien esto, y también invitar al profesor Godofredo a todos los panelistas, al profesor Godofredo, a la profesora Dominga también, quizás a comentar un poquito más sobre este diplomado de habilidades blandas. Voy con la pregunta. Dice, ¿qué papel puede jugar la educación para potenciar las habilidades blandas como creatividad, la imaginación y el compromiso de la acción que es necesario para avanzar proyectos de sostenibilidad? Fred. Gracias, Fabi. Miren, todos nosotros como seres humanos somos lo que somos porque hemos socializado, porque hemos interactuado, y nuestros espacios de socialización, nuestros espacios en los cuales hemos aprendido nuestros valores, nuestras capacidades, han sido comunes para todos.
Uno de ellos es tu hogar, tu casa, que es donde has aprendido desde que hemos nacido. Otro espacio es el lugar donde tú trabajas. Las personas con las que tú te relacionas es también otro espacio de aprendizaje. Otro espacio de aprendizaje es también tu entorno, tu sociedad, tu barrio, ¿no? Pero hay otro entorno sumamente importantísimo que ya Elizabeth nos lo está mencionando, y es la educación. Esta educación formal que todas las personas recibimos, miren que desde los 4 años, hasta que el joven termina el nivel superior, son algo más de 12, 15 años en la cual nosotros adquirimos ciertas competencias. Y repito, hoy más que nunca esos conocimientos que vamos adquiriendo, coincido plenamente con lo que dice Elizabeth, se potencian para crear proyectos, para crear respuestas, porque las metodologías de las que estamos hablando no son metodologías que no son útiles solamente para el trabajo, o son solamente capacidades que en un determinado momento las voy a poner en práctica, sino las pongo en práctica constantemente, y son las que me permiten solucionar los diferentes problemas que yo tengo en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad. Y esto es lo que te permite a ti buscar soluciones creativas a través de proyectos que justamente sean sostenibles y se puedan seguir replicando. Gracias, Fabio. Muchas gracias, Freddy. Invitaría al profesor Godofredo Pasa para que pueda despedirse. Profesor Godofredo. Entonces, gracias. Sí. Si bien es cierto, estas habilidades blandas tienen bastantes ventajas, ¿no?, que sustentan las capacidades sociales, ¿no?, al igual que los conocimientos técnicos, pero es posible pulir y desarrollar estas aptitudes. Esto le ayudará a los estudiantes no solo a incrementar posibilidades laborales, sino también a mejorar en otros aspectos de su vida, ¿no? Las habilidades blandas se relacionan con las capacidades sociales, ¿no?, y la forma, ¿no?, en que se aplican los conocimientos en el ámbito profesional. Entonces, en ese sentido, ¿no?, nosotros en la gerencia regional estamos trabajando de la mano con en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Mercedes Caballero Carbonera para que se lleve a cabo este diplomado, ¿no?, al próximo año, ¿no? Para ello estamos en constante coordinación para que se haga realidad y que estas habilidades blandas, ¿no?, sean más amplias en nuestra región, y que nuestros estudiantes, tanto de educación básica regular y educación superior, reciban y tengan esa formación con habilidades blandas para la mejora de su vida profesional, para que tenga éxito en su vida profesional. Y en ese sentido vamos a ir empujando a que se haga realidad este proyecto de la Escuela de Educación Superior Pedagógica. Muchas gracias, profesor Godofredo Pasa. Profesora Dominga Castro. Muchísimas gracias por cederme este espacio. Yo quiero recordar algo muy importante. El desarrollo de las habilidades blandas demora para poderlo lograr, pero son para toda la vida. Algunos otros conocimientos los tenemos, pero cambian con mucha facilidad. Considero que en el momento que el señor Freddy nos daba a conocer esos espacios de aprendizaje que tenemos, ya hemos ido reflexionando todos los asistentes aquí, cómo estamos en esa dimensión socioafectiva. Bien, creo que este webinar nos lleva a repensar que es importante que primero los docentes nos formemos para luego proyectarnos a ese grupo humano que están en nuestras manos, ¿no? Y que tenemos que orientarlos
a fortalecer esas habilidades blandas. En efecto, la escuela Mercedes Cabello y Carbonera, el diplomado, dada la demanda de la población, de docentes a las que hemos entrevistado, que se va a adelantar un poquito, ¿no? En el mes de noviembre vamos a estar dando esa buena noticia, el lanzamiento del diplomado en estas metodologías, en la metodología de ABP y de las habilidades blandas. Considero que va a ser bienvenida esa acción porque los docentes sí lo solicitan, no solo en la educación básica, sino en la educación universitaria. También nos hemos dado cuenta de ello, y la educación superior. Nuestro objetivo creo que está ya en camino, y agradecerles por la oportunidad que nos han dado poder comentar sobre aquello que es una limitación y es una debilidad en estos momentos. Más ahora que estamos en pandemia, que los niveles competitivos laborales son altos, de mayor exigencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Dominga. Y Cecilia Ortiz, tus palabras de cierre. Sí, bueno, el tema de este webinar era: ¿les sirven las habilidades blandas a los estudiantes de los institutos de educación técnica superior? Y dada la evidencia y el estudio que se realizó, podemos afirmar que sí, es una gran ventaja para ellos tener habilidades blandas, y eso les permite encontrar un empleo. Pero hay algo más: no solo les sirve a los estudiantes, sino también les sirve a los docentes. Si el docente no tiene las habilidades blandas necesarias, no las va a poder transmitir. Y es algo que yo también lo veo como docente de la universidad. Necesitamos los docentes tener las habilidades para que nuestros alumnos también las trabajen. Gracias a la profesora Dominga por el diplomado, anunciarlo. De hecho, a mí también me interesaría, y creo que a todos, si no pudimos recibir las metodologías, es el momento. De nosotros depende que nuestros jóvenes de la región puedan ser empleables, diferenciarse de los demás, de otras regiones, de otras ciudades, de otros institutos, de otras universidades. Entonces, muy buena iniciativa. Muchas gracias al programa por la invitación, y estoy segura. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por el gran estudio que elaboraste con tu equipo y que va a también dar muchas luces sobre cuál es el camino que se debe llevar adelante para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y su formación integral, porque entendemos que las habilidades blandas no solamente ayudan para un tema laboral, sino para la vida misma, y eso lo hemos podido constatar con esta pandemia del COVID. Muchas gracias a nuestros panelistas que han nutrido también esta jornada, a los asistentes, a las asistentes con sus preguntas, ¿no? Y al equipo del programa Adelante de producción que está juntando, que ha logrado que podamos llegar a más personas. Quienes quieran el video pueden acceder a la página del programa Adelante. Comunica Fabiola por internet que tiene problemas de conectividad. Bueno, simplemente estamos llegando a esta etapa final, como ya lo indicó, que deseen acceder a la grabación de este webinar y otros tantos que hemos tratado, pueden ingresar a la página del programa Adelante, nos buscan en Facebook como programa Adelante, y ahí van a encontrar todo este material. Muchísimas gracias. Y podamos ir creando y construyendo juntos para que nuestra juventud, para que nuestros docentes formen parte
desde una construcción en la que a las finales quienes terminan ganando somos todos, que nuestra querida ciudad Moquegua pueda ser una de las mejores, que ese progreso económico no solamente sea un progreso que sea efímero, sino que también sea sostenible. Creo que el camino que estamos siguiendo, potenciando las capacidades de las personas y sobre todo los jóvenes, es el más correcto. Muchísimas gracias a la profesora Dominga, al doctor Pedro por acompañarnos el día de hoy. Simplemente invitarlos a que puedan prender sus cámaras en esta parte final y tomar una foto del recuerdo para poder despedirnos, a ver quiénes se animan a encender sus cámaras. Por ahí ya no sé, yo Luis también, Elizabeth, muy buena participación, gracias por esas preguntas y estas consideraciones. Ahí está el profesor Felipe también, Eva, Yasmín, muy bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a, si nos saludamos para que pueda tomar Luis la foto de despedida. Luis está tomando la foto en 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias. Somos el programa Adelante, formando jóvenes con oportunidades. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Freddy, por saludar sin batería. Okay. Gracias por todo. Adiós. Gracias, hasta luego. Estamos volviéndonos a la oportunidad. Gracias, adiós. Profesora Dominga, mayor información sobre el diplomado, por favor. Sí, pronto vamos a estar ya promocionándolo.